Comencemos con la proporcionalidad directa. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. A más cantidad de la primera magnitud, corresponde más cantidad en la segunda magnitud en la misma proporción. Ejemplos de proporcionalidad directa tenemos muchísimos. De hecho, en la vida cotidiana los ocupamos y ni siquiera sabemos que estamos ocupando proporcionalidad directa. Se me ocurre cuando vamos a la tienda y compramos algo, por ejemplo una paleta, que nos cueste 5 pesos y nosotros quisiéramos comprar 4 paletas, pues bueno, ahí tenemos que aplicar la proporcionalidad directa para saber cuánto voy a pagar por el total de paletas. Igual lo podemos ocupar en algunas otras ramas, por ejemplo la química, al realizar ecuaciones químicas para las mezclas que podamos hacer, igual para sacar porcentajes, cuando se paga el transporte público, cuando se hacen escalas para mapas o para alguna otra reproducción que se quiera hacer, entre otras. De hecho, encontramos muchísimos más ejemplos en la vida de esta parte de proporcionalidad directa. Para resolver problemas de proporcionalidad directa podemos ocupar dos métodos. Uno que es la reducción a la unidad, que como su nombre lo indica, necesitamos saber la unidad, qué magnitud tendrá. Y la otra es una regla de 3 directa, que bueno, esta sale un poquito más directo el resultado. Veamos un ejemplo utilizando el método de reducción a la unidad. Tenemos que un coche ha dado 60 vueltas a un circuito en 105 minutos. Calcular el tiempo que tendrá en recorrer el mismo circuito, 40 vueltas. Como ya lo vimos, la proporcionalidad directa está regida por dos magnitudes, ¿vale? Y estas, si una queda multiplicada por un número, la otra también. Si una queda dividida, la otra también. Para que se nos haga más fácil este concepto, nosotros tenemos que primero encontrar cuáles son esas magnitudes. Las podemos hasta con las mismas manos equiparar, ponerlas en una balanza y decir, bueno, si una magnitud sube, ¿qué pasa con la otra? Vamos a comenzar con el ejemplo y de ahí vemos esta parte. Tenemos que identificar primero nuestras magnitudes. Vamos a poner M1, ¿sale? Que va a ser nuestra magnitud 1, y M2, que va a ser nuestra magnitud 2, ¿vale? Tenemos que identificar qué va a ser cada una de estas magnitudes, ¿ok? Si leemos de nuevo el texto, nos dice, un coche ha dado 60 vueltas a un circuito en 105 minutos. Calcular el tiempo que tardará en recorrer el mismo circuito, 40 vueltas. Entonces, con esto nosotros podemos identificar nuestras magnitudes. Una magnitud van a ser las vueltas que va a dar, ¿vale? Y la otra magnitud va a ser el tiempo, ¿ok? Entonces a una magnitud la vamos a llamar vueltas, y la otra magnitud se va a llamar tiempo, ¿ok? Entonces ahora sí, yo tengo que ver para constatar que esto sea una proporcionalidad directa. Yo tengo mis dos magnitudes, esta va a ser las vueltas y esta va a ser el tiempo, ¿vale? Y yo tengo que ver si mi carro da más vueltas, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Va a pasar más o va a pasar menos tiempo? Pues entre más vueltas del carro, más tiempo nos vamos a hacer. Esto quiere decir que ambas magnitudes subieron. Si ambas magnitudes suben, es una proporcionalidad directa. Lo mismo, si da menos vueltas, entonces se tarda menos tiempo. Las dos magnitudes han bajado. Entonces constatamos que es una proporcionalidad directa. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a ver este método que es el método de la unidad, ¿sale? Nosotros vamos a acomodar una tablita donde pongamos nuestras dos magnitudes, M1 y M2, que acabamos de decir que son vueltas y que son tiempo. Entonces voy a poner mi magnitud, M1, M2, vueltas, y tiempo, ¿ok? Y vamos a poner lo que el dato que nosotros tenemos y a dónde queremos llegar. El dato que nosotros tenemos
concreto es que 60 vueltas las da en 105 minutos. Entonces nosotros ponemos nuestros datos que son 60 vueltas las va a dar en 105 minutos, ¿sale? En el tiempo. Este va a ser en minutos el tiempo. ¿Ok? Como su nombre lo dice, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir a la unidad, en este caso la magnitud 1, que son las vueltas. Necesitamos ver cuánto tiempo se tarda en hacer una sola vuelta. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, a esta magnitud nosotros la tenemos que dividir entre un número para que nos dé la unidad. Pues está muy sencillo porque tenemos que dividirlo entre sí mismo. Ok, entonces yo divido esto entre 60, ¿sale? Y mi nuevo dato va a ser 1. Ok, si yo divido o multiplico una magnitud, la otra queda dividida o multiplicada por la misma cantidad. Entonces yo también tengo que dividir entre 60 mi tiempo, ¿ok? Para que veamos cuánto tiempo se tarda en hacer una vuelta, perdón. Y nosotros lo dividimos. Al dividir 105 entre 60 nos da 1.75. 1.75. ¿Ok? Y ahora sí, nosotros queremos saber 40 vueltas, cuánto se tarda en realizarlas. ¿Ok? Entonces, mi magnitud de vueltas es la que yo tengo que llegar a 40. ¿Qué le tengo que hacer a esa unidad para llegar a 40? Pues ahora la tengo que multiplicar por 40. Yo lo multiplico por 40, mi magnitud 1, y me va a dar 40. Si yo lo hago para una magnitud, lo que hicimos en el paso anterior, también lo tengo que hacer para la segunda magnitud. Recuerden la proporcionalidad directa: si una magnitud es multiplicada o dividida por un número, la otra tiene que ser multiplicada o dividida por el mismo número. Entonces yo tengo que multiplicar aquí por 40 para que me dé el valor del tiempo en 40 vueltas. Y esto nos va a dar que son 70 minutos, ¿vale? 70 minutos. Entonces nuestro auto se va a tardar 70 minutos en dar 40 vueltas. Y tiene sentido, pues, porque fue lo que dijimos hace rato. Si una magnitud baja, que en este caso está bajando de 60 vueltas, dio 40, pues ya no se va a hacer el mismo tiempo, ni va a ser más tiempo, al contrario, va a ser menos tiempo, ¿vale? Y así es como se resuelve una proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad. Veamos el mismo ejemplo, pero ahora con el método de la regla de 3. Regla de 3 directa. Este método, a diferencia de la reducción a la unidad, pues nos vamos a ahorrar un paso. Es más directo, podemos ser más rápido. Aplicamos lo mismo que en el método anterior, y para cada caso que nosotros vayamos a realizar de proporcionalidad, tenemos que identificar nuestras dos magnitudes. Lo hicimos en el ejemplo anterior. Ya tenemos nuestra magnitud 1 y 2, que son vueltas y tiempo. Vamos a hacer otra pequeña tablita donde vamos a acomodar otra vez nuestras magnitudes 1 y 2, que son vueltas y tiempo. ¿Okay? Y vamos a poner los datos que nos proporciona nuestro ejercicio. Y nos dice que 60 vueltas las va a realizar en 105 minutos. Y nosotros queremos saber 40 vueltas en cuánto tiempo lo va a realizar. Como es nuestra incógnita, nosotros le vamos a poner la literal X, ¿vale? Porque no sabemos cuánto vale hasta el momento. ¿Cómo se resuelven estas reglas de 3? Nosotros nos vamos a posicionar en donde tenemos a nuestra incógnita. En este caso nos quedó aquí, ¿ok? Puede ser en cualquiera de los lados, en este caso nos quedó aquí. Donde nosotros tengamos nuestra incógnita, vamos a ocupar el valor que nos quede arriba o abajo. En este caso nos queda arriba. Vamos a ocupar este valor y de aquí vamos a empezar. Y vamos a cruzarnos para multiplicar.
y esto lo vamos a dividir entre el valor restante. ¿Vale? Así vamos a realizar nuestra regla de 3. Si yo lo pongo ya como una operación, me quedaría x es igual a 105 por 40 entre 60. Ok, donde tengo yo mi literal, tomo el valor que está arriba, me cruzo para multiplicar y divido entre el que me queda. Ok, si yo hago esta operación, 105 por 40 entre 60, veo que me va a dar 70. Ok, y es exactamente lo mismo que nos dio por el método de la reducción a la unidad, 70. El paso que nos ahorraríamos sería en reducir a la unidad para después llegar a los 40. Es un poco más sencillo y este tema, pues bueno, lo vamos a ocupar en muchas cuestiones. Proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Algunos ejemplos de este tipo de proporcionalidad podría ser cuando nos cooperamos para comprar algo, puesto que si una persona sola comprara lo que desean, le costaría muy caro, y si se cooperan entre varias personas, pues bueno, el precio iría disminuyendo. Igual en algún trabajo, por ejemplo, de albañilería. Si un solo albañil hace un trabajo, pues se tardaría varios días, pero si muchos albañiles trabajan en la misma construcción, pues bueno, el tiempo se reduciría. Igual si nosotros llenáramos una alberca, se me ocurre, pues con una sola manguera, nos tardaríamos mucho. En cambio, si lo llenáramos con varias mangueras, pues nos tardaríamos menos tiempo, entre otros ejemplos que nosotros podríamos encontrar dentro de la vida diaria. Al igual que en la proporcionalidad directa, en este tipo de proporcionalidad que es la inversa podemos utilizar dos métodos para llegar a la solución, el cual es la reducción a la unidad y la regla de 3. Veamos un ejemplo de proporcionalidad inversa utilizando el método de la reducción a la unidad. Método de reducción a la unidad para proporcionalidad inversa. Siempre que trabajemos nosotros con ejercicios de proporcionalidad debemos de identificar las magnitudes, ya que la proporcionalidad inversa nos dice que si una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir, ¿sale? Si una es multiplicada por número, la otra tiene que ser dividida por el mismo número, o al revés, si la primera es dividida, la otra tiene que ser multiplicada. Entonces lo primero que nosotros tenemos que identificar son esas magnitudes. Leamos el texto, nos dice 6 fotocopiadoras tardan 6 horas en realizar un gran número de copias. ¿Cuánto tiempo tardarían 4 fotocopiadoras en realizar el mismo trabajo? ¿Sale? Aquí, ¿cuáles son las magnitudes? Pues las fotocopiadoras sería una magnitud, porque nos están dando los datos de 6 y de 4, y nos están dando que tardan 6 horas las 6 fotocopiadoras y nos están preguntando cuánto tiempo se tardarían las otras 4, ¿sale? Aquí nos están diciendo que es el mismo número de hojas, entonces las hojas que imprimen no es una magnitud puesto que son las mismas, ¿sale? Las magnitudes son las fotocopiadoras y el tiempo. Las ubicamos, nuestra magnitud 1 serían las fotocopiadoras y nuestra magnitud 2 sería el tiempo. ¿Ok? Nosotros tenemos que poner en una tablita nuestras dos magnitudes que tenemos. ¿Ok? Nuestra magnitud 1, que son las fotocopiadoras, y nuestra magnitud 2, que es el tiempo. Y pongamos los datos que nos da el texto. Nos dice que 6 fotocopiadoras, ¿vale? Van a la columna de fotocopiadoras, tardan 6 horas. Esto va en el tiempo, es lo que tardan las 6 fotocopiadoras en realizar esas impresiones.
y nos pregunta que cuánto tiempo tardarán 4 fotocopiadoras. Lo que nosotros tenemos que hacer en este método es reducir a la unidad, ¿sale? ¿Qué debemos de reducir a la unidad? Las fotocopiadoras. Queremos saber una fotocopiadora cuánto tiempo se va a tardar. Entonces nosotros queremos saber de una. ¿Qué le vamos a hacer a esta primera magnitud? Pues bueno, la vamos a dividir y queda muy sencillo porque se divide entre ese mismo número. Entonces la vamos a dividir entre 6 para que nos dé la unidad. ¿Ok? La proporcionalidad inversa nos dice que si un número queda dividido, el otro queda multiplicado. Esta magnitud quedó dividida, esta magnitud se va a multiplicar por el mismo número. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos multiplicando por 6 y 6 por 6 nos da 36. Esto quiere decir que una fotocopiadora solita se tarda 36 horas en realizar el trabajo. Ahora lo que nosotros queremos saber es 4 fotocopiadoras cuánto se van a tardar. Ponemos en la magnitud de fotocopiadoras 4, ¿ok? Y de la unidad para llegar al 4 pues lo tenemos que multiplicar por 4, ¿ok? Si una magnitud queda multiplicada o dividida, la otra queda con operación contraria. En este caso lo tenemos que dividir entre 4, ¿ok? Para que nos dé la nueva magnitud. Y 36 entre 4 nos da de a 9, ¿sale? Entonces aquí tenemos que x es igual a 9. 9 horas se tardarían 4 fotocopiadoras, ¿ok? Entonces, para identificar qué es una proporcionalidad inversa, nosotros podemos equiparar con nuestras manos las dos magnitudes. La mano izquierda, o esta mano va a ser fotocopiadoras, esta mano va a ser el tiempo. Si yo tengo más fotocopiadoras, ¿se va a tardar más o se va a tardar menos? Pues se tardaría menos. Entonces, una magnitud subió, la otra magnitud bajó. Esto quiere decir que es una proporcionalidad inversa. O al revés, si yo tengo menos fotocopiadoras, se tarda más tiempo, ¿vale? Entonces, una sube, la otra baja. Esto nos indica que es una proporcionalidad inversa. Como lo acabamos de ver, esta magnitud baja a una fotocopiadora, el tiempo aumenta. ¿Ok? Por último, veamos el mismo ejemplo, pero ahora utilizando el método de la regla de 3. Regla de 3 inversa. Esta regla de 3, como su nombre lo dice, es inversa puesto que se aplica a proporcionalidad inversa. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestra tablita donde pongamos nuestra magnitud 1 y nuestra magnitud 2, que ya identificamos en el ejemplo anterior que son fotocopiadoras y que es el tiempo. ¿Ok? Y vamos a ordenar los datos que nosotros tenemos. Nos dice que 6 fotocopiadoras se tardan 6 horas. ¿Ok? Y 4 fotocopiadoras es el tiempo que nosotros queremos saber cuánto se va a tardar. ¿Ok? Para esta regla de 3 inversa, obviamente se resuelve distinto que una regla de 3 directa. Lo mismo que vamos a hacer es, donde tengamos nuestra literal o nuestra incógnita, que pueda aparecer en cualquiera de los 4 lugares, nosotros ocupamos el número que esté arriba o que esté abajo. En este caso es el 6, ¿vale? Y aquí, derecho va a multiplicar y va a dividir entre el restante. ¿Ok? Derecho multiplica y divide entre el restante. Si yo quiero calcularlo, entonces me va a quedar como x va a ser igual a 6 por 6 entre 4. Y si yo hago esta multiplicación, 6 por 6 me da 36 y 36 entre 4 me va a dar 9. ¿Ok? Entonces 4 fotocopiadoras se tardarían 9 horas en realizar el mismo trabajo que 6 fotocopiadoras cuando se tardan 6 horas. Esta sería la regla de 3 inversa.